Mi nombre es Tania Pineda, soy hija de May Echeverría. Tengo 7 años que me gradué de la carrera de licenciatura en fisioterapia y ahorita estoy trabajando pues dentro de lo que es mi carrera, ¿no? Que me encanta, me llena de orgullo, de satisfacción y creo que es algo muy, muy gratificante. Les cuento un poquito, yo tengo una clínica de rehabilitación junto con otras socias. Trabajo también en una clínica de cirugía bariátrica dentro de un equipo multidisciplinario donde trabajo a la par con nutrióloga, psicóloga y cirujanos bariatras, donde acompañamos al paciente dentro de la parte preoperatoria y posoperatoria inmediata. Y además también soy docente de la Universidad del Valle de México en la licenciatura de fisioterapia desde hace 4 años. Gracias a Dios he podido desarrollarme en el área que me gusta y he tenido muy buenos resultados porque creo que cuando uno hace lo que le gusta y disfruta en realidad lo que está haciendo, se ve, se proyecta y el resultado es mucho mejor. Entonces, parte de ese resultado que hemos estado teniendo, que al menos yo en la parte profesional he notado, ha sido el poder complementar o implementar la parte de nutrición o de wellness, primero como consumo personal. Creo que nos ha dado muy buenos resultados. Obviamente yo lo empecé a consumir porque mi mamá fue la que empezó a llevarlo a la casa, a empezar a probarlo, a empezar a tener un poquito de relación con este sistema, ¿no? Tanto la proteína o la malteada como el multivitamínico. Yo creo que de la casa, voy a ser muy honesta, yo era la más rejega en tomarlos o en consumirlos, porque quienes estamos dentro del área de salud a veces tenemos como mucha, no barrera, pero sí como que nos cuesta un poquito entablar relación con ciertos productos. ¿Por qué? Porque nos topamos en el mercado infinidad de productos que son de mala calidad, que van a ocasionar más problemas que el beneficio que nos están prometiendo, que a fin de cuentas lo que se busca es vender o comercializar y no generar un beneficio realmente para las personas, para los pacientes, ¿no? Entonces, esa era la parte, no que desconfiara, pero como que generalmente analizamos mucho más las cosas. Entonces, una vez que me empecé a como empapar y a ver de qué estaba hecho, quién lo había creado, por qué lo habían creado, qué resultados tenía en pacientes con problemas mucho más severos, que obviamente nosotros que estamos sanos, gracias a Dios, y que algunos de los pacientes que yo estaba trabajando, me di la oportunidad de empezar a consumirlo, eso pues obviamente años atrás, empezamos a consumirlo y bueno, hoy en día yo creo que es parte fundamental de nuestro día a día. Mi esposo y yo, todos los días es nuestro desayuno, no podemos salir sin nuestra malteada o nuestra proteína y nuestro sobrecito de wellness. Eso es obligatorio, sí o sí, desde hace bastante tiempo atrás lo venimos haciendo y creo que el resultado ha sido excelente. Los dos somos fisioterapeutas, los dos tenemos como un ritmo de vida un poquito acelerado y creo que esto también nos ha dado la pauta para poder soportar esas cargas de trabajo, para tener mucho más energía, para inclusive durante la actividad física potencializar ese efecto. Entonces, cualquier cosa que sea natural y que de verdad nos dé el resultado que está prometiendo y que lo vamos viendo día a día, es fabuloso. Y yo creo que todo el mundo debería de conocerlo y todo el mundo debería de consumirlo. Lamentablemente estamos en una situación complicada justo en este momento por la situación de pandemia, pero justo aparte nos encuentra a un país muy inestable en cuestión de salud. Y me refiero a que somos un país lleno de hipertensión, de diabetes, de síndromes metabólicos, de neoplasias o algunos tipos de cáncer. Entonces, todo esto es algo que ya venimos arrastrando o que como cultura, la verdad, nos hace mucha falta tener buenos hábitos de alimentación, de actividad física, de descanso inclusive, y que todo esto pues viene a rematarse con la situación que tenemos ahorita, que es el coronavirus, ¿no? ¿Qué pasa? Al menos yo creo que es muy importante de entrada prevenir los tipos de lesiones o de problemas o de enfermedades. Creo que ahorita la parte de wellness, toda la parte de la nutrición que estamos teniendo, es como un reforzamiento completo para la situación que estamos teniendo. Prevenir y llenarnos de fuerza, de reforzamiento del sistema inmunológico, para que si en algún momento tengamos
o llegamos a presentar este virus, que yo creo que ninguno estamos exentos y que cada vez lo vemos más cercano, ¿no? Con gente cercana, con conocidos, y que en algún momento, yo siempre lo digo, yo creo que esto en algún momento nos va a dar a todos, va a ser algo que tiene que pasar y se va a quedar, ¿no? Esperemos que pase rápido, que pase pronto, pero es de qué manera estamos preparados para enfrentarlo si es que llega. Mejorar la salud, la nutrición, reforzar lo más que se puede el sistema inmunológico para poder afrontar de mejor manera la enfermedad. Hablando ya de la parte que me toca a mí trabajar dentro de la clínica, hay otra colega y yo que empezamos a trabajar el implementar mucho toda la parte de wellness dentro de nuestros pacientes. Pacientes con cualquier tipo de lesión, pacientes con daño neurológico, pacientes con afección de articulaciones, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que inclusive son deportistas y que les ayuda para mejorar el rendimiento de la actividad o el deporte de alto impacto o de alto rendimiento al que están sometidos. Eso también nos ha dado muchísimos beneficios dentro del paciente y además de todo es que nos ayuda mucho en la evolución. Hay muchas pacientes que tienen problemas o que tienen cuadros de dolor muy altos y que el estar consumiendo el omega 3, por ejemplo, que es un súper poderoso antiinflamatorio, nos ayuda bastante, inclusive para empezar a regenerar o a mantener esa parte del cartílago que sabemos muchas veces que se daña y que provoca dolor, el fortalecimiento de la parte ósea, muchas situaciones que podemos implementar en el paciente y que nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, el paciente ha empezado a consumirlo, se empieza a sentir mejor, la evolución es mucho más favorable, el tiempo de evolución se acorta, que eso también nos ayuda muchísimo, y el resultado final pues es el que deseamos tanto el paciente como nosotras, ¿no? Creo en lo personal que todos deberíamos de estar consumiendo o suplementándonos. La alimentación a la que estamos teniendo ahorita no es la adecuada. Generalmente no todos tenemos las porciones correctas de frutas y verduras, proteína, metemos mucho más carbohidrato a nuestros platillos, no hacemos ejercicio. Ahorita con la pandemia se han desatado también muchas otras situaciones en cuanto al sedentarismo, a los cuadros emocionales, el encierro, la situación de estrés y demás. Creo que también nos genera un poquito de problema. Entonces, todo eso nos puede ayudar muchísimo el combinarlo o el complementarlo dentro de nuestro día a día con la parte de wellness. Al menos yo estoy fascinada lo que le sigue con wellness. Dentro de Oriflame creo que es otra de mis trabajos, por así decirlo, en los que me he estado desenvolviendo. Y creo que es algo importante que me gustaría compartir y que la gente conociera de todos los beneficios que podemos tener con estos productos. Inclusive si solo habláramos de la malteada y el multivitamínico, yo creo que eso tendría que ser parte fundamental de nuestro día a día y de aquí hasta el último día de nuestra vida. O sea, estos productos son tan de buena calidad y tan naturales que así los consumamos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, no me genera ningún problema. Entonces, nosotros venimos un poquito implementándolo y compartiéndolo también con los pacientes dentro del área de trabajo en donde estoy yo ahorita, por ejemplo, y que me ha dado muy buenos resultados y el paciente lo nota y lo agradece, ¿no? Y el punto aquí es poder cambiar o mejorar la calidad de vida. Al menos yo como fisioterapeuta ese es mi objetivo, buscar funcionalidad, movimiento y calidad de vida. Y creo que estos productos me ayudan muchísimo a llegar a ese objetivo. Entonces, pues para quien no los conoce, los invito a que se den la oportunidad de probarlos, de consumirlos y estoy segura de que les van a encantar, los van a probar, los van a querer llevar a todos lados. Mi esposo es fisioterapeuta, él trabaja para un equipo de fútbol de la región y también era un poquito como complicado en la cuestión de querer tomarse toda la parte de wellness. Y ahorita es el que no lo perdona. O sea, él sí no puede salir de la casa sin su sobrecito y sin su malteada de proteína. Entonces, forma parte fundamental de nuestro día. Inclusive cuando no lo consumimos, no nos sentimos igual. No voy a decir que nos sentimos mal, pero no nos sentimos normal como estamos acostumbrados, ¿no? Es bueno y se nota. Entonces, parte también de eso que se refleja, la nutrición interna o el cuidado interno siempre se va a ver en la parte externa. Yo creo que eso también lo reflejamos
el estarnos cuidando desde ahorita para la gente que somos jóvenes, yo creo que nos va a ayudar mucho, inclusive para prevenir la parte del envejecimiento, para llegar a esa etapa en las mejores condiciones y sufrir mucho menos cualquier tipo de enfermedad o lesión o problema que podamos tener en esa edad. Eso es todo de mi parte. Yo sé que tienes pacientes que no nomás van por temas de salud contigo. Una pregunta típica de las mujeres es, ¿cómo rayos puedo combatir la celulitis y de qué forma recomiendas esa parte? ¿Cómo recomiendas las dosis? Gracias. Sí, hola Lili. Bueno, parte de fisioterapia tiene muchas ramas, ¿no? Está la rama deportiva, neurológica, cardiovascular, trauma y ortopedia, y hay otra rama que se llama rama de fisioterapia dermatofuncional. Esta rama va enfocada a todo lo que es el sistema tegumentario, básicamente es la piel. ¿Okay? Que sabemos que es el órgano más grande. Y dentro de esta área vemos afecciones que van a ir muy relacionadas con el tejido tegumentario. Básicamente la afección principal es esta, desde quemaduras, cicatrices, grasa localizada o adiposidad, estrías, celulitis, flacidez, todo lo que va relacionado a la parte de la piel y básicamente un poquito más hacia la parte estética. Entonces, dentro de esta área, nosotros sabemos que la alimentación es parte fundamental para los resultados que vamos a tener con nuestros pacientes. Sí o sí, cada que iniciamos un tratamiento dermatofuncional, el paciente tiene que estar con plan de alimentación, con suplementación, una buena hidratación y actividad física, a la par con el tratamiento que nosotros vamos a iniciar con el paciente según las necesidades que cada uno tenga. Entonces, cuando nosotros iniciamos tratamiento, debemos de ser muy conscientes con el paciente de que debe estar comprometido a seguir las indicaciones que nosotros vamos a pedirle para obviamente tener el resultado que él desea y que nosotros estamos buscando dentro de esta área. Nosotros dentro de las sesiones que tenemos como tratamientos dermatofuncionales, metemos dentro del paquete la proteína. O sea, la proteína sí o sí en nuestros pacientes está incluido en todos los pacientes dermatofuncionales que buscan un poquito más de resultado inmediato, ¿no? Que las mujeres somos un poquito más rápidas en ese sentido, queremos un poquito más de resultado, que sea más visible, que tengamos una piel mejor, una mejor calidad, que sea más luminosa. La base de todo es la alimentación. Si no tenemos una buena alimentación, una buena hidratación y básicamente la actividad física, lo acompañamos con 30 minutos mínimos de caminata. Entonces, dentro de nuestros tratamientos que van enfocados hacia esta área, sí o sí el paciente tiene su proteína, va dentro ya de los paquetes y lo tiene que estar consumiendo al menos una vez en el día. Nosotros siempre recomendamos que sea por la mañana y si lo podemos complementar con la parte del wellness pack, pues muchísimo mejor, porque estamos cubriendo o estamos llenando todas las necesidades específicas del organismo para que de esta manera, a la hora que tengamos una buena nutrición, por eso le decía, cuando estamos bien nutridos por dentro, tenemos un reflejo de esa nutrición por fuera. Vamos a tener un cabello mucho más sedoso, menos caída, una piel mucho más brillante, más humectada, la grasa va a ir disminuyendo, la tensión de la piel o la elasticidad se ve mucho mejor. Todo esto va sumando al resultado final. Generalmente en las sesiones que llevamos el tratamiento se termina su proteína y probablemente vuelven a consumirla, ¿no? O vuelven a pedirla. Los pacientes van y buscan porque les cae bien, porque se sintieron bien, porque tienen energía, porque vieron rápido el resultado. Entonces, es aquí donde nosotros preferimos, en vez de estárselas vendiendo, que vayan a la clínica a comprarlas, que ellas se hagan socias, que hagan su compra directa a la empresa y que el producto les esté llegando a su casa para que ya se quede como un consumo personal. Entonces, desde aquí empezamos a favorecer pues toda la parte y la vida de esas pacientes y el resultado que obviamente va a estar totalmente potencializado. Tania, yo quisiera que compartieras los resultados y el impacto que ha tenido el omega 3 en tus pacientitos niños que tienen daños neurológicos. De otra rama de fisioterapia es la fisioterapia neurológica. Sabemos que el omega 3 básicamente va a trabajar a todo lo que es sistema nervioso. En la parte cerebral, en la parte cognitiva, es como si fuera el aceite, por así decirlo, de nuestro cerebro. Como un carro no funciona sin aceite, el cerebro exactamente pasa igual. Entonces, el omega 3 nos ha ayudado muchísimo con pacientes con daño neurológico o alguna alteración neurológica
porque lubrica, por así decirlo, hace que trabaje de mejor manera todas esas conexiones o esas sinapsis neuronales. Se ven beneficiadas con el consumo de este ácido graso que pues es natural y que el mismo cuerpo lo necesita, lo requiere para el funcionamiento completo, ¿no? Hay unos niños, generalmente con este tipo de pacientes, la evolución es mucho más lenta, sus problemas son mucho más severos, tienen problemas para hablar, para deglutir, inclusive para ver, para tener control motor o sensibilidad. Hay quienes a lo mejor no pueden controlar la cabeza o el tronco o tienen un grado de espasticidad muy severa que no tienen control total o ni siquiera propio de su cuerpo. Y el omega 3 nos ha ayudado muchísimo con este tipo de pacientes. Ayuda a que la evolución sea mucho más beneficiosa para el paciente y para el familiar. Han visto también en pacientes con alteración neurológica que tienen como dificultad de concentración o que se distraen muy fácilmente, que tiene retraso inclusive con el aprendizaje, y el estímulo que provoca el consumo del omega 3 hace que estén mucho más activos, mucho más alertas, que estén más concentrados, que inclusive pacientes que a lo mejor antes no tenían como el control visual o el control auditivo, empiecen a despertar un poquito pues, estas conexiones neuronales que han estado afectadas o que probablemente van a seguir afectadas, pero que pueden mejorar en un grado bastante notable en el paciente. Justo con un paciente fue como el cambio muy grande. Es un niño, tenía unos 4 años, tenía un síndrome severo, era un niño que no hablaba, no comía, tenía problemas visuales y tenía hipotono. Hipotono es que no tiene control o su tono es muy bajo. Es como un muñequito de trapo. No tiene ningún control ni en sus brazos, ni en su cabeza, ni en su tronco. Con él yo empecé a trabajar, empecé a decirle a la mamá que sería bueno que lo empezara a consumir. Parte importante de su alimentación era por sonda. Como no podía deglutir, todo se lo daban por medio de sonda. Entonces yo empecé a recomendarle inclusive la malteada, que es un alimento líquido que puede empezar a consumir, y el consumo de omega 3. Entonces, la mamá empezó a dárselo y como a las 2 semanas me dice, Tania, es que lo veo súper diferente. No habla, no hace sonidos, no ve, no tenía como mucha comunicación a lo que estamos acostumbrados, pero la mamá empezó a ver que reaccionaba más rápido a los estímulos o a los sonidos, que seguía un poquito más de objetos. No tenía pérdida visual completa, pero sí tenía un tipo de alteración visual, que fijaba la mirada en ciertas cosas. Inclusive empezamos a ver dentro de terapia que lograba mantener un poquito más las posturas o no se fatigaba tanto a la hora de trabajarlo. La mamá estuvo fascinada y obviamente desde ahí pues siguió con el consumo, ¿no? Y yo creo que esto también es parte importante con ese tipo de pacientes. Digo, yo lo veo relacionado dentro de mi área, pero creo que todos deberíamos estar consumiéndolo. Si tenemos alguna alteración, alguna enfermedad o estamos completamente sanos, sí o sí lo vamos a necesitar.